Amigos, vamos a ver cómo hacer una correcta revisión de fugas de energía. Listo, vamos a ir a visitar una vivienda, nos llamaron para hacer una revisión de fugas de corriente. ¿Qué es esto? Es que el recibo les está llegando muy caro. Sí, entonces ellos están pagando un sobrecosto. Entonces ellos quieren saber por qué es este sobrecosto, si de pronto algún electrodoméstico le está consumiendo de más, si tienen fugas de corriente en la vivienda. Listo, entonces quiero que me acompañen a hacer esta revisión de fugas de corriente. Es muy fácil y ya les voy a explicar el paso a paso para que lo hagan ustedes mismos. Mi nombre es Jonathan Telles y esto es Electricistas Domiciliarios. Amigos, bienvenidos un día más a este canal. Como vieron en la intro, vamos a ver una revisión de fugas de corriente. ¿Qué hay que tener en cuenta para esta revisión de fugas de corriente o qué necesitamos? Listo, lo primero y lo más importante que se necesita es una pinza amperimétrica. Esta pinza amperimétrica es muy utilizada por nosotros los electricistas. Les voy a hablar un poquitico de esta pinza. La referencia de esta pinza, esta es la que se utiliza para medir fugas de corriente. Para eso necesitamos una escala de amperaje. Necesitamos esta pinza para medir amperaje, lo que es amperios. Listo, es muy utilizada para nosotros los electricistas. Con esta pinza podemos medir no solo amperaje, sino que también podemos medir continuidad. De pronto un cable esté roto en la mitad o algo y por eso no llega energía desde el punto A al punto B. Si digamos de la caja de circuitos a un toma, de pronto esté bien conectado el cable en la caja de circuitos y allá en el toma esté también bien conectado, pero no le llega esa fase, esa corriente. Quiere decir que el cable o se rompió en algún lado o no está bien conectado o algo, entonces no está haciendo buen contacto, cierto, o sea que esté roto el cable. Ha pasado mucho con el cable alambre, que de pronto está lo manipulando algo, él se suele trozar, se parte dentro del cable, dentro del encauchetado. Sí, a mí me ha pasado en lo personal. Uno midiendo continuidad, nos damos cuenta de que sí haya continuidad desde el punto A, desde donde empieza el cable hasta donde termina. Listo, esta continuidad nos revisa que toda la conexión esté bien. Listo, entonces es muy importante para medir esa continuidad. Y en este caso lo vamos a utilizar para medir amperaje. El consumo se mide en amperios. Hay equipos más avanzados, sí, que ya son más puntuales. Listo, aquí vamos a utilizar una pinza de la marca United, referencia UT202 más. Se las acerco ahí un poquito. Esa es la referencia. Listo, pueden utilizar muchas otras, pero pues esa es la que nosotros estamos utilizando. Yo tengo dos en realidad, esta y otra que también la vamos a ir a ver ahí en el video. Esas son las dos que yo utilizo. Ellas con que vienen, bueno, vienen en su estuche y traen, esta traen dos puntas. Listo, que esta nos sirven para medir la continuidad, para medir el voltaje también nos sirve, desde 110, 220, esta nos sirve. Listo, muy utilizadas por nosotros los electricistas. ¿Qué más les digo así a vuelo de pájaro? Bueno, acá tenemos unos diagramas, sí, que nos dicen qué va, o sea, cómo la vamos a programar nosotros. Listo, para ver qué va a medir la pinza. Entonces aquí tiene para la fase y tiene para el neutro, ¿sí? O positivo o negativo, si se va a medir baterías también. Listo, acá se maneja el rojo para el positivo, para la fase, y el negro para el neutro o para el negativo. Entonces ya vamos a ir a hacer la revisión. Quiero que me acompañen, voy a tratar de explicarles lo mejor que yo pueda. Si les queda alguna duda o algo, déjenmelo ahí en los comentarios, compañeros. Listo, pero les voy a explicar lo más breve posible. Quiero que ustedes lo aprendan bien. Importante aquí de material es esto. Listo, esto lo podemos pasar. Ella va a medir en amperaje, amperios. De esos amperios nosotros la podemos pasar a watts,
si quieren saber el consumo en watts. Pero a nosotros en sí nos interesa es el amperaje, ¿sí? Para saber el promedio del consumo, que eso es lo que mide la pinza. Como les digo, hay equipos más avanzados donde van a medir más exactamente. Listo, pero esto sirve para la medición de fugas de corriente. ¿Cuánto vale una pincita de estas? Más o menos 140, 180 mil pesos. Creo que esta me valió 180 mil. Aquí en Colombia, pues. Listo, es que ya hace tiempo en realidad que la compré y no recuerdo el valor exacto. Entonces, nada, vamos al video. Antes de que se me olvide, esta también tiene para medir la parte térmica. Listo, entonces bueno, arrancando acá en la vivienda ya, nos encontramos con la caja de circuitos, que nosotros lo primero que hacemos es medir voltaje para saber la instalación, qué voltaje está marcando. Por ejemplo, en esta estaba marcando 120 voltios. Listo, entre fase y neutro, 120 voltios. Listo, esta instalación la hizo la empresa de energía. Ellos directamente hicieron esta instalación y vea que no, bueno, en la parte interna no es necesario utilizar la tubería MT, pues ya que se puede también pasar así en encauchetado. Sí, ahí vienen las 3 líneas en ese encauchetado 3x12, detrás de la fase, neutro y tierra. Listo, y desde ahí distribuyeron a todos los circuitos. En la casa que vamos a hacer la revisión de fugas de corriente es una tienda. Listo, entonces aquí está la parte de afuera donde instalaron el medidor, que esto nosotros sí no lo tocamos. Listo, desde ahí enviaron el cable hacia la parte de la caja de circuitos. Esta instalación es relativamente nueva, como les digo, la hizo la empresa de energía, ellos directamente. Ese es el cable de la acometida que viene por la parte de arriba, y el que va por la parte de abajo es el que va desde el medidor a la caja de circuitos de la vivienda. Listo, aquí vemos que el medidor aparentemente tiene pues un funcionamiento normal, nada raro. Si no es que esté parpadeando muy rápido, que esté marcando mucho consumo. Y aquí en la caja de circuitos, bueno, una vez hayamos medido el voltaje, para esto utilizamos esta pinza, que no es la que les mostré inicialmente, sino que es la otra que yo les decía que pues con la que llevo más tiempito. A mí en lo personal no me gusta esta, por lo que uno la echa en la herramienta y ese botoncito amarillo es de donde se enciende. Sí, entonces a veces, no sé, de pronto alguna herramienta o algo le hace presión ahí y queda encendida. Y así dura 2-3 días, bueno, hasta el tiempo que uno la saque y la utilice, se da cuenta uno que estaba encendida todo ese tiempo. Y pues obviamente se va a ir descargando y todo. Entonces por eso a mí en lo personal no es que me guste mucho. Bueno, ahí en esta parte que la pusimos ahí mide hasta 2 amperios. En la siguiente mide hasta 20 amperios. Listo, y en la de la parte de arriba marca hasta 200 amperios. Dependiendo pues del consumo que nosotros vayamos a medir. En este caso vamos a medir hasta 20 amperios para saber cuál es el consumo de aquí de la vivienda. Este es el consumo normal, que está consumiendo 3.45-46 en promedio de amperios. Y ahí se bajó. ¿Por qué se bajó? Porque alguna de las neveras, nos encontramos en este negocio que hay 4 neveras. Alguna de las neveras entró en modo de reposo. Entonces ahorita vamos a empezar nosotros a medir, a desconectar todo lo de la casa, hasta que nos quede en 0 amperajes. Esto nos tiene que quedar en 000. Cualquier cosita que haya conectada va a marcar aquí en la pinza, así sea un cargador de celular, así sea un bombillo, todo nos va a quedar aquí marcado en la pinza. Y entonces le pedimos la ayuda a nuestra asistente y a la dueña de aquí del negocio, que por favor empiece a desconectar todo, neveras, internet, cargadores de celulares, apagar bombillos, todo eso para nosotros poder hacer la revisión de que no hayan fugas de corriente. Como ustedes ven, la pinza la pusimos en la fase, la que llega encima de la caja de breaker, ahí en el barraje.
ahí fue donde la pusimos. Simplemente se ingresa el cable ahí en el anillito que ya tiene, ¿sí? En el que se abre, en el ganchito que queda en la mitad del cable. Se puede medir en la fase y se puede medir en el neutro, pero yo les recomiendo medir solo en la fase, por si hay alguna fuga de corriente. En el neutro no nos va a marcar, solo nos va a marcar consumo. Listo, entonces ahí pueden ver, vea, ya se bajó hasta 9. Entonces ahí empezamos nosotros la búsqueda. ¿Qué más hay conectado? Si la cliente nos dice que ya desconectó todo, pero ahí está marcando algo mínimo. Eso tiene que ser un cargadorcito, un bombillito. 0.06 miliamperios. Listo. Del 1 para la izquierda son amperios. Del punto, perdón, para la izquierda son amperios. Del punto para la derecha son miliamperios. Este es el consumo por hora. Ahí marca 0.5 miliamperios hora. Listo, 6 miliamperios hora. Es el consumo por hora. Pero entonces hay algo conectado. Entonces ahí vamos y damos la vueltica y nos damos cuenta de que hay una lámpara que es la que está encendida del baño. Listo, es una lamparita pequeña, un bombillito pequeño, pero consume, y todo eso pues genera costos. Amigos, y para poder medir de que no haya fugas de corriente, debe quedar en ceros. O sea, si queda más arriba, hay fugas de corriente. Entonces, como en esta vivienda no hay fugas de corriente, ya ensayamos el primer taco de la izquierda, pues para el que me vaya a decir que ese está abajo. Si ya lo ensayamos, es el primero que llega ahí a la máquina, solo sale para un toma. Entonces ya le hicimos la prueba. Ahorita, ¿qué procede? Vamos a empezar a ensayar. De ahí lo pasamos a miliamperios. En miliamperios ahí aparece desde el punto hacia la derecha. Nos marca un 0 más hacia la derecha. Nos marca 0.002. O sea, eso ya es menos que miliamperios. Listo, amigos, y una vez que hayamos medido y sabemos de que no hay fugas de corriente, no hay pérdidas de corriente, entonces ya pasamos a revisar los equipos, lo que tengan conectado. Si de pronto televisores, o sea, que ir conectando para saber qué equipo de pronto tiene algún daño o algo y está generando ese sobrecosto, ese sobreconsumo. Entonces aquí conectamos la primer nevera y vemos que está en 1.71 amperios. Listo, lo normal de una nevera es de 1.50, ¿sí? 1 amperio y medio a 1.70, 80, listo, está bien. O sea, está dentro de lo que cabe normal en las neveras viejas. Ya las neveras actuales, las nuevas, pues tienen un sistema de ahorro de energía. Entonces esa la desconectamos y conectamos la siguiente nevera. Y así le vamos a hacer con todas. Esta tuvo un pico de 7. Ahí está teniendo un consumo de 3 amperios. Ahí ya pasó a 1 amperio. Entonces eso es lo que vamos a nosotros a revisar. Esta medida que yo les digo de 1.50 más o menos en neveras viejas es cuando el motor ha arrancado, ¿sí? Porque va a tener un pico que él se sube cuando el motor despega, arranca, pero él ya se estabiliza. Entonces cabe recalcar que la medición hay que hacerla cuando el motor esté encendido. O sea, no puede usted conectar la nevera y que ella siga en modo de reposo, que ya no necesite refrigerarse, entonces el motor va a quedar apagado, el compresor de la nevera va a quedar apagado. Entonces en realidad no le va a marcar cuánto es el consumo que tiene esa nevera. Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces aquí seguimos midiendo la otra nevera y vemos que el consumo está pues entre lo normal. Aquí ya vamos a conectar otra, entonces desconectan también la anterior que medimos. Bueno, entonces aquí vemos que el consumo está en 12 amperios. Sí, para una nevera es demasiado. Entonces no es normal un pico de esos tan altos en la nevera. ¿Sí ve? Aquí ya después de un rato ya entró en modo de reposo la nevera. Y cuando entra en modo de reposo, pues obviamente el pico baja. O sea, porque el compresor no está encendido. Entonces la nevera no está trabajando
bien, algún daño, algo debe tener. Eso sí necesita un técnico de neveras, alguien que la pueda revisar y ya darle pues un punto de vista más profesional a la nevera, ya que nosotros somos técnicos electricistas de casas. Sí, esa es nuestra función. Más ya neveras, electrodomésticos así no revisamos. Entonces aquí igualmente vamos a seguir revisando qué otra nevera está consumiendo, lo que el cliente quiera revisar. Quiere revisar la lavadora, la vamos a revisar. Sí, pero entonces ya el procedimiento es ese. En caso de haber encontrado alguna fuga de corriente, digamos que esté algún tomacorriente o algún cable esté aterrizado, esté pegando en alguna lata metálica y esté generando esta fuga de corriente, nosotros ¿cómo la vamos a ubicar? Vamos a bajar de a un taco, de a un circuito, para ubicar el circuito. Por ejemplo, que bajemos el primer taco y que haya sido el de máquina de juegos que está aquí en la parte de abajo. Entonces si bajamos ese taco y se va la fuga de corriente, quiere decir que el problema está en ese taco, en ese circuito. Listo, entonces así ubicamos y ya empezamos a revisar por todo ese circuito que está energizado a ver dónde está la fuga de corriente. Sí, puede ser que algún cable se haya soltado, haya tocado alguna varilla, que esté tocando el polo a tierra, bueno. En fin, se pueden dar muchas posibilidades, pero así es que se ubica una fuga de corriente. Entonces nosotros aquí seguimos ya repitiendo pues esto en la vivienda, que vamos a revisar la lavadora, todo lo que la cliente pues quiera revisar, sí, para que ella quede satisfecha con la revisión. Esta revisión pues obviamente tiene un valor. Yo cobro más o menos de 100 a 130.000 dependiendo pues la vivienda, qué tantas cosas vayamos a revisar, si es una instalación a 110, a 220. Listo, pero así se hace la revisión de fugas de corriente. Aquí ya nos extendimos un poquito porque ya estamos revisando los equipos, a ver cuál es el que consume más de lo normal. Listo, entonces eso también hay que tenerlo ahí en cuenta, compañeros. Bueno, entonces recuerden que aquí ya tenemos dos valores. Uno que es el voltaje de la vivienda, que dijimos que estaba marcando 120 voltios. Sí, ese voltaje varía, puede ser 110, 10% más, 10% menos, que es lo que aprendemos nosotros. ¿Cierto? En el momento de la medición 120 voltios y vamos a sacar pues los watts si ustedes de pronto quieren tener la medición en watts. Entonces el amperaje se multiplica por la tensión. El amperaje eran 12.50 amperios, ¿cierto? Lo multiplicamos por 120, eso nos da que tiene un consumo de 1500 watts. Esos watts es hora, o sea, esa es la medición por hora. Listo, la hora ya si ustedes quieren sacar un promedio, digamos la nevera está funcionando a ese voltaje 24 horas del día. Aunque bueno, ella tiene unos tiempos de reposo, pero digamos que sean 10 horas al día que esté funcionando, entonces multiplicamos eso por las 10 horas. Ese tiempo puede variar. Porque muchas veces usted en el día no abre la nevera sino una vez, ¿sí? A no ser que la abra mucho, digamos aquí en este caso es una tienda y cada momentico está despachando y abriendo la nevera, entonces ella tiene que forzarse más para enfriar, entonces va a tener un mayor consumo, ¿sí? Entonces por eso varía, pero entonces ahí ya pueden sacar el promedio. Aquí estamos midiendo otra nevera que es una nevera de esas de Coca-Cola, de Postobón, perdón. Esa nevera de Postobón, ese es el consumo normal de la nevera. 4 amperios, punto 25 más o menos. ¿Sí? Entonces aquí pueden hacer la misma conversión para saber el consumo por hora. Ya sacando ustedes el consumo por hora, sabiendo digamos si lo van a multiplicar por 10 horas, vamos a hacer el ejemplo con las 10 horas. Entonces decimos que los 1500 los multiplicamos por 10, nos dan 15.000 watts por día. Ese es el consumo por día. ¿Y cuántos días del mes está conectada la nevera o va a estar funcionando en esa capacidad? En este caso la nevera pues yo diría que los 30 días va a estar conectada la nevera trabajando así.
¿sí? Entonces estos 15.000 los vamos a multiplicar por 30. Entonces esto nos da un valor de 450.000 watts al mes. Eso es en un mes. Como necesitamos pasarlos a la medición de la empresa de energía, ella nos mide en kilowatts. Entonces nosotros, para pasarlos allá, lo vamos a dividir ese valor dentro de 1000. O sea, lo dividimos entre 1000. Listo, para que nos bote los kilowatts. Entonces decimos que tiene un consumo en el mes de 450 kilowatts. Listo, ese es el consumo mensual que está generando esa nevera. Entonces sí o sí hay que cambiarla. Bueno, este valor de 450 nosotros lo vamos a multiplicar por el valor que tenga el consumo del kilowatt hora en la empresa de energía. Por ejemplo, aquí en Armenia o allá donde fuimos a hacer la revisión está en 1050 pesos. Vamos a sacar esa medida. Bueno, entonces multiplicamos los 1050 por los 450 kilowatts que nos da en el mes. Entonces ahí ya nos da el valor, que es de 472.500. Es el consumo que está teniendo solo esta nevera. Listo, ahí ya viene el subsidio que da el gobierno, bueno, y descuentan un poquito. Pero ese es el consumo que está teniendo solo esa nevera. Es un aproximado, vuelvo y les digo, porque si la nevera casi no se abre, pues no se va a activar mucho el compresor y no va a generar ese consumo. Pero si se abre si se abre mucho, pues ya va a causar más consumo. Entonces ya es dependiendo. Bueno, compañeros, acá les voy a dejar un escrito de cómo pasar de amperios a watts. Listo, y cómo sacar el cálculo de watts a kilowatts, que es el valor que nos cobra la empresa de energía. Listo, ahí les queda, tomen una fotico, repasen, ensayen, eso ya es de ustedes practicar. Aquí nosotros pues seguimos en la revisión de la casa. La señora pues quiere seguir revisando, entonces vamos a seguir revisando, pero ya determinamos que es esa nevera la que está generando pues un alto consumo. Las de Postobón y eso consumen harto, pero pues ese es el pico máximo, 4 amperios. Si los nevecones pues consumen más que una nevera normal, aunque hoy en día hay nevecones que consumen muy poco, pues por las tecnologías que hay en el momento y todo. Compañeros, si quedan con alguna duda o algo, déjenmelo aquí en los comentarios. Si quieren una explicación más a fondo de las pinzas amperimétricas, que también nos sirven como multímetro y todo, pues yo les puedo hacer un video más a fondo, pero ya dedicado a ellas. Listo, entonces déjenmelo aquí en los comentarios. Espero que todo les haya quedado claro, compañeros. Sí, es muy fácil de hacer las mediciones de fugas de corriente. Y bueno, aquí les dejo, pues les comparto los puntos que pusieron la empresa de energía, que los puso por cable encauchetado, pues de pronto para los que tenían dudas o algo que sí se podía, no se podía. Entonces vemos que sí se puede, porque si lo hace la empresa de energía sí se puede hacer. Cabe recalcar que lo que estaba en tubería, eso ya lo hicieron después. Sí, la empresa de energía puso unos puntos en cable encauchetado, pero ya lo otro sí estaba. O sea, sí se puso después, perdón. Entonces nada, compañeros, así se hace una revisión de fugas de corriente. Si les quedó alguna duda o algo, me lo dejan ahí en los comentarios. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, compartan. Nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga. Chao, chao.